Gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo episodio de Puerto Rico Sin Filtro. Hoy tenemos un invitado especial, pero antes de introducirlo, antes de traerlo a la cámara, vamos a darte unos updates que te debemos. Sí, has visto ciertas publicaciones, pero no las has escuchado de la boca de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Cuáles son las preguntas y los comentarios? Antes de arrancar, quiero darle las gracias a todos los que enviaron un resumen, un email interesado en la posición de reportero en la calle. Pues le pusimos un título por no saber, pero la descripción lo decía todo. Llegamos al punto donde Noel y yo no damos abasto y necesitamos a alguien en la calle capturando las cosas que no hemos podido capturar hace mucho tiempo, que tanto a ti te gustan. El amanecer, los atardeceres, etcétera. Entrevistas callejeras, etcétera. Cositas así. Estamos buscando la ayuda. Recibimos varios emails y ahora mismo estamos contestando todos esos emails. Entre hoy y mañana estamos contestando todos esos emails. Gracias a todos los que enviaron. Tenemos unas aplicaciones bastante buenas. De verdad, estoy contento no me lo esperaba, estoy contento. Segundo update. La revista Descubre Cabo Rojo. Estoy bien orgulloso cómo salió, la calidad, el contenido de adentro, súper contento. Nos tomó, muchas personas no saben que nos tomó aproximadamente 100 horas más de lo que calculamos que íbamos en el presupuesto de horas, pero quedó, nos gustó. Para la próxima edición queremos más artículos, más historia, una mejor sección de guía del visitante, los números de emergencia, una sección de promociones, por ejemplo, que en el cover diga $10,000 de descuento o $10,000 de promociones. Algo diferente, es algo que tú no vas a querer votar. Esa es el aim, esa es la visión, que cuando tú la tengas, tú no la quieras votar. Eso se queda ahí en tu casa, forever and ever. La próxima edición sale el 1 de enero del 2024. Si tú quieres ser incluido, necesitamos todo lo que queramos, que tú quieras que salga en o antes del 1 de diciembre de este año. La próxima edición va a salir con un bang. La tercera edición va a tener a alguien en la portada. Próximamente verás la portada de la revista de la próxima edición, pero en la tercera tenemos planeado poner a alguien en la portada. By the way, hablando del equipo, hablé de el reportero en la calle. La visión del equipo de nosotros incluye a una persona manejando Descubre Cabo Rojo, 100%. Una persona en esta silla, desde el principio de que empezamos CaboRojo.com, este proyecto, la intención fue alumbrar la luz a los dueños de negocio, a otras personas que están aquí como a Jerge, no a mi persona, desarrollar ese talento. Cuando encontramos piedras o tropezones, pues no hubo más remedio que yo sentarme en la silla. Pero en Puerto Rico Sin Filtro necesitamos a alguien aquí, que sea el talento, el host, y alguien produciendo el show. Ahora mismo Noelia está en los controles, pero necesitamos a alguien produciendo el show. La visión de Puerto Rico Sin Filtro es llevarlo para la televisión. El próximo Grey, imagínate este podcast en el Teatro de Cabo Rojo, lleno de personas en vivo, grabándolo ahí y transmitiéndose en la televisión la próxima semana, libre de costo para todo el mundo en Cabo Rojo. Esa es la visión a corto plazo con Puerto Rico Sin Filtro. Una persona aquí que no sea Ángel Anderson, una persona en los controles que no sea Noelia Anderson, alguien manejando full time la revista Descubre Cabo Rojo y un reportero en la calle ese es el plan a corto tiempo, porque necesitamos una persona
que haga arte gráfico. Nosotros no somos artistas gráficos. Necesitamos también que eventualmente gente que edite video, gente que planee eventos. Esa es la visión, traer eso para acá. A corto plazo te comunique todo lo que estamos. Y para darte el último update, es el tercero. El primero fue de la revista, segundo Puerto Rico Sin Filtro, y el tercero es el programa. Hasta ahora, si has visto, nos quedamos con la programación de los lunes Cabo Rojo al día. Es resumen de noticias, de las cosas que importan, los eventos, del resumen de la semana. Y ahí te enterarás todo lo que va a pasar esa semana y noticias que importan en Cabo Rojo. Si no hay eventos y no hay noticias, como a veces, rara la vez que pasa, te damos un update de caborojo.com, pero todos los lunes a las 7 de la noche Cabo Rojo al día. Hasta ahora, todos los miércoles, Puerto Rico Sin Filtro a las 7 de la noche. Tenemos que finalizar los detalles y con el podcast, el próximo show que era de Viste para Impresionarte. También estamos hablando con un contable, tenemos un doctor que viene a crear un programa de un segmento semanal y alguien que quiere crear un segmento semanal de cocina. Todo eso se está programando y todo se está haciendo, a lo que nos llevó a que necesitamos un espacio más grande, 4 paredes más grandes, donde cualquiera pueda venir a cualquier momento, sentarse en una silla, crear ese contenido y eliminar la barrera de entrada que normalmente es setear el equipo, que es lo que conlleva mucho tiempo. Lo que queremos es que tú llegues, hables, hagas lo que vayas a hacer y bye. Una máquina de producción promoviendo lo mejor en Cabo Rojo. Con eso los dejo. 3 updates, que los habíamos dicho en varios posts, pero no lo había dicho así en video. Pero ya. Se acabó. Ahora vamos a introducir la estrella de hoy. No vamos a asumir que la gente te conoce. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, Ángel, saludos. Estamos aquí. ¿Quién es Jerjes Medina Albino? Jerjes Medina Albino, me dicen Javi también, Okay. A los que no me conocen. Y yo me etiqueto como esta nueva generación de caborrojeños orgullosos que estamos tratando de hacer la diferencia, ¿verdad? De salirnos del montón y poner nuestro granito de arena para que Cabo Rojo sea el Cabo Rojo que todos y cada uno queremos, ¿sabes? ¿Qué es lo que tú quieres para Cabo Rojo? ¿Qué es lo que queremos para Cabo Rojo? Queremos una ciudad que tenga servicios esenciales, ¿verdad? Una ciudad atractiva, una ciudad viva, como lo fue en años anteriores, pero aún más tenemos el potencial de serlo. Y que tenga todo lo que la gente llegue y diga, me gusta y quiero volver. Eso es lo que queremos. Me gusta y quiero volver. Nosotros lo escuchamos típicamente para la playa, para los restaurantes, pero tú te refieres a otras cosas. Exactamente. ¿Cómo qué? Somos más que playa. Somos más que... Eso me encanta. Cabo Rojo no solamente son playas. Cabo Rojo, dentro de sus 72 kilómetros cuadrados, posee muchos lugares interesantes. Tenemos montañas, tenemos negocios en las montañas, tenemos lugares donde podemos apreciar unas vistas espectaculares. Tenemos lugares de hiking, tenemos lugares históricos. O sea, muchos lugares que no solamente es para el que busca playas, el que busca ese ambiente de veraneo, no, tenemos de todo. Nuestra plaza, ¿sabes? Es cuestión de identificar qué es lo que yo vengo a buscar en Cabo Rojo, qué es lo que a mí más me gusta. Hay gente que no le gusta la playa. Pues si no me gusta la playa, pues entonces Cabo Rojo no tiene que salir de esa noción de que soy solamente playa, porque al que no le gusta la playa, pues no nos va a interesar conocer a Cabo Rojo. Tenemos que ofrecerle también otras cosas. Así que eso es parte de lo que queremos. Javi, háblame de la sociedad histórica y de su misión. ¿Qué es lo que yo no sé que debo saber? Bueno, la sociedad histórica todavía estamos en ese proceso de crecer como una organización comunitaria
que yo siempre he dicho que la única misión que nosotros tenemos, entiendo que es justa y razonable, de hacer una diferencia, como te iba diciendo, ser una herramienta, no solamente de documentar y dar a conocer estos lugares que tenemos, no solamente lugares, personas también, porque Cabo Rojo ha sido cuna de grandes personajes. Pues estamos para eso, para que los que vengan encuentren un lugar que, mira, yo puedo contar con la sociedad histórica porque me ofrecen esto, me ofrecen lo que yo busco, que es conocer más a Cabo Rojo, porque como estuvimos hablando, playa, Boquerón, Poblado, que si Joyuda, pero Cabo Rojo tiene muchas cosas que hay que explorarlas y hay que ofrecerles, no solamente al visitante, también hay que pensar en el propio caborrojeño. O sea, tenemos que pensar primero en nosotros, ¿verdad? Crecer, y entonces luego los visitantes nos convertimos en anfitriones como siempre lo hemos sabido hacer. Hablando de crecer, hablando de historia, ¿hay un periodo, hay una etapa que haya sido que tú opinas que es influyente en la historia de Cabo Rojo? Pues mira, el caborrojeño, antes de ser Cabo Rojo, nosotros somos herederos y siempre lo he dicho de esta manera, puede sonar un poco extraña como lo voy a decir, pero el caborrojeño en sus comienzos fue nómada. Nómada de que hace 2 años estuvimos en la plaza, entiendo que recuerdas que estuvimos celebrando los 250 años de historia de establecimiento como municipio. Pero ¿qué pasa? Para nosotros comenzar como municipio, Cabo Rojo, mucho antes que eso, ya éramos una comunidad integrada. Lo que pasa es que no teníamos una unidad, ¿verdad? Como un pueblo. Y en ese tiempo premunicipio hay muchas historias que contar. ¿Cómo cuáles? Prácticamente yo diría que la historia de Cabo Rojo, después de la llegada de los españoles, comienza en el 1511, que es uno de los más grandes caborrojeños que ha parido esta tierra, don Salvador Bravo y Asensio, establece en el 1511 que comenzó la explotación de las salinas de Cabo Rojo. Oye, háblame de las salinas, ya que las tocaste. No estaba planeado. Uh-huh. Escuché que las vamos a perder. ¿Qué es tu opinión? ¿Qué es lo que te gustaría ver en las salinas? Pues mira, no solamente las salinas. Ahora mismo, hace semanas nos enteramos también que el Centro Interpretativo, lamentablemente, pues, una organización que estaba allí, que estuvo muchos años, también tuvo que salir. Y me preocupa porque las salinas no son cualquier lugar. Estamos hablando de una industria que lleva más de 500 años en operación y son cosas del destino, ¿verdad? En este caso por el huracán María, el huracán Fiona acabó de... Pero tenemos que buscar la manera de identificar los recursos para, sobre toda manera, tratar de proteger ese acervo cultural, ese lugar que no solamente tiene un valor histórico, tiene un valor industrial, pero que también, ¿verdad?, es un polo turístico. Las Salinas de Cabo Rojo es un lugar único en Puerto Rico. Si tú tuvieras una varita mágica, elimina los problemas, recursos, dinero, tiempo, ¿qué te gustaría que pasara? Tú la mueves y ¿qué te gustaría que pasara en las Salinas? En el caso de las Salinas, sí. Bueno, que estuviera en óptimas condiciones. O sea, Píntame la fotografía. ¿Qué eso significa para ti? ¿Cuál es fotografía? La de óptimas condiciones en la salina. Pues, bueno, que la industria siguiera, que los cuajaderos, que ahora mismo es lo que está afectado, se volvieran ¿verdad?, a poner en condiciones y que la gente llegara allí, los caborrojeños primeramente, ya que nosotros somos dueños de ese acervo, pero que también los visitantes lleguen y encuentren un lugar limpio, encuentren un lugar funcional y encuentren un lugar atractivo. Muchas veces hemos ido y encontramos cosas que no deberían haber, ¿verdad? Todos sabemos. Sí. Pero eso sería, porque estamos hablando de algo natural, que se dio, que es un efecto de la naturaleza que se crea la sal. O sea, que no podemos,
esto no es que vamos a tirar unos bulldozers ahí, no. Tenemos que dejar que todo siga corriendo, pero nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, lo que siempre ha hecho el Cabo Rojeño, que es industrializar esa salina, ¿sabes? Mantenerla en ese nivel que tienen ahora. Y el faro, ya que estamos hablando de la salina, estamos ahí al lado, el faro, ¿qué varita mágica te gustaría que pasara en el faro? Eso es historia. El faro, que igualmente fuera funcional y que estuviera abierto. Abierto, estuviera, ¿verdad?, en óptimas condiciones y que la gente pudiera llegar allá. Porque sabemos, los que hemos ido al faro, este servidor ha ido incontables veces al faro, y créeme que es un poquito difícil subir al faro, llegar arriba y encontrar el faro cerrado. O sea, encontrarlo cerrado es una desilusión. Es una desilusión porque cuando hablamos del faro de Cabo Rojo, estamos hablando del segundo construido en Puerto Rico, un lugar histórico, una estructura histórica. ¿Quién en Puerto Rico, cuando te ponen en un ejemplo, un comercial de televisión, te ponen una imagen del faro? Eso es Cabo Rojo. ¿Sabes? Todo Puerto Rico conoce el faro de los Morrillos de Cabo Rojo. Y ahora mismo no lo tenemos. Es triste. Un lugar, como dije, tiene mucho valor histórico, la estructura como tal, dentro también. ¿Sabes? Yo espero, ¿verdad?, y le hago un llamado a las autoridades, ¿verdad?, que lo más pronto posible el pueblo caborrojeño y también los otros visitantes puedan tener disponible nuevamente el faro de los Morrillos. Pero si me lo vas a decir serio, dilo a la cámara, dilo, hazle claro, el llamado a la cámara. Claro, vamos a abrir el faro, vamos a resolver lo más pronto posible, ya que da pena como está en estos momentos, y es triste que, ya que somos la llamada capital del turismo interno, precisamente algunos de nuestros lugares más atractivos están o en malas condiciones, ¿verdad?, sea por la razón que sea, o están cerrados como el faro. Sí. Es triste. Ok, mencionaste que el faro era el segundo construido de Puerto Rico. ¿Qué otro dato o historia poco conocida que no sabemos, que te gustaría que supiéramos, que debemos saber de Cabo Rojo, nos puedes contar hoy? Bueno, te voy a contar dos y vamos a seguir en la línea del faro. Ok. Tenemos que el faro... ¿Tú has ido al faro? Sí, hemos ido al faro. Yo llevé a los nenes al faro también. El faro prácticamente en tiempos anteriores era una isleta. Era una isleta. De hecho, la industria de sal, cuando ustedes saben que llegamos al faro, a la entrada, al portón, ahí hay un puente. Mucha gente erróneamente cree que es un puente del tren. No, el ferrocarril no llegaba hasta esa área. Ese puente era para unos carritos que venían transportando la sal de la tierra, ¿sabes?, de donde están las salinas hasta la isleta. ¿Por qué? Porque allí se embarcaban en unos veleros y precisamente los veleros cruzaban por debajo de ese puente. ¿Sabes? Cabían debajo del puente para no tener que dar la vuelta por todos los Morrillos, pues ellos pasaban por debajo de ese puente. Fíjate que según pasaron los años, esa abertura, ese canal que había debajo de ese puente, porque fíjate, es lógico que si tú ves el puente y tú te paras de frente, tú dices, pero ¿por qué construyeron un puente aquí si esto es tierra? Uh-huh. Lo que pasa es que eso era un canal de agua y fue rellenado. Entonces, los Morrillos dejaron de ser una isleta y ahora es un archipiélago dentro de la isla de Puerto Rico. Pero a eso iba. El faro, en aquellos tiempos, en 1881, previo, cuando se comienza a construir y cuando se concluye, fíjate que la gesta fue tan cuesta arriba. ¿Sabes lo que era transportar esos materiales? Si ahora cuesta un montón llegar al faro, imagínate antes. En aquellos tiempos. Tan grande fue la hazaña que el propio rey de España condecora a los dos ingenieros que construyeron el faro por esa hazaña. Imagínate qué historia, ¿verdad? Que mucha gente no lo sabe. Les da una condecoración. Y si hablamos de otro suceso que mucha gente no sepa, pues mira, te puedo mencionar el proceso Rodil. Abunda en eso, explícame. ¿Habías escuchado del proceso Rodil? No. Cuando vamos a Mayagüez, en el mismo pueblo de Mayagüez, nos encontramos un museo que se llama Casa Grande. Para aquellos tiempos, y te estoy hablando de 1890, 91, 92, eso era
una especie de corte donde se trataban los casos, lo que ahora es un tribunal. En el 1891, aquí, en la misma plaza de recreo, prácticamente en las inmediaciones, se sabe que fue frente a la casa de don Wenceslao Font, ocurre un asesinato. Estaban estos amigos, que era don Crispiniano Rodil, que por eso le llamamos el proceso Rodil. Crispiniano Rodil, que era natural de Cabo Rojo, y estaba este doctor que se llamaba Ángel Franco, que dicho sea de paso, la calle que discurre entre Barrio Chino, de norte a sur hasta el Cibao, se llama la calle Doctor Ángel Franco. En 1891 ellos comenzaron con buenas relaciones, pero se dieron unas situaciones que esa amistad se vio afectada y se sabe que el Crispiniano Rodil se cree que en una fiesta, fíjate que en unas fiestas patronales, un 29 de septiembre de 1891, el día del patrón de Cabo Rojo, San Miguel Arcángel, estaba don Ángel Franco, que era el doctor de Cabo Rojo en aquel momento, estaba jugando billar, eso es lo que nos dice la historia, en un negocio acá en la calle, parecido a donde está ahora, ¿verdad? Los negocios que están ahí de bebida. Sí. Estaba ahí jugando billar y él sale. Se sabe que pasa por frente a la casa de Wenceslao Font y saluda a la esposa. Unos pasos más adelante, un hombre lo acuchilla y él cae en la acera. Lo entran a la casa para darle primeros auxilios, pero finalmente muere. Ese caso fue, para ese año, se podría decir que el más célebre, el caso criminal más célebre de Puerto Rico. Se dio en Mayagüez, pero sucedió en Cabo Rojo. ¿Cuál fue el año de nuevo? 1891. Pero el caso se trabajó en Mayagüez en el 1892. Y fíjate que, a pesar de todo, y al final, don Crispiniano Rodil salió absuelto. ¿Sabes? Lograron de alguna manera establecer que él no había sido la persona que cometió los hechos aquel 29 de septiembre de 1891, acá, como dije, en la plaza de Cabo Rojo. Eso es una parte de nuestra historia que muchos caborroños no saben. Ok, so vamos a darle un poquito de un rewind, porque me dijiste dos cosas chéveres. Sí. Una fue la del faro y una es la del proceso, Rodil. So, en el faro, en Arroyo Habichuela, condecoraron a los arquitectos. A los arquitectos los condecoraron. Tú comunicaste lo que te gustaría que pasara en el faro. Antes de hablar de la historia de nuevo, tú hablaste lo del faro. ¿Te gustaría verlo servicial? ¿Qué es lo que píntame la fotografía? ¿Qué eso significa para ti? Cuando tú llegas ahí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, primeramente, y para abundar de lo que yo quisiera para el faro, vemos el faro de Arecibo totalmente funcional, se mantiene. Vemos el faro de las Cabezas de San Juan en Fajardo, mantenido. El faro de Maunabo y otros, el faro de Rincón, que es un parque que va muchísima gente, a cada rato veo gente que va. Pero cuando venimos al faro de Cabo Rojo, que yo diría que de todos esos faros que yo acabo de mencionar, es el que mejor se encuentra. Porque tú sabes que esa área de Los Morrillos es un área espectacular, ¿sabes? Que es prácticamente única en Puerto Rico, y la estructura que se encuentra allí enclavada, pues la encontramos cerrada y no está recibiendo visitantes. Siempre he dicho, nosotros nos gusta viajar, y especialmente al continente europeo. Uno va y ve todos estos edificios históricos, algunos a veces hasta de tiempos medievales, y ellos te reciben con ese orgullo. Mira este castillo, mira este palacio, mira esta sinagoga, lo que sea. Entra para que la veas, porque siento orgullo de que tú la veas. Pero cuando llegamos acá, cuando venimos a Puerto Rico, no solamente en Cabo Rojo, muchos de estos lugares, lamentablemente, no están aptos para recibir visitantes. Y mucha gente inclusive no quiere, pero no conoce la historia de ese lugar. Y eso es el problema que tenemos en el faro. Lo que yo entiendo que está sucediendo es que
hay una cesión por parte de la Guardia Costanera, ¿sabes? Eso el municipio lo tiene que resolver, pero en lo que eso no se da, eso se llama, eso tiene un nombre y ese es, yo diría que uno de los cánceres más malos que tiene este país y se llama burocracia. Eso está matando a este país. En lo que se resuelve todo eso, entonces no se puede hacer nada por el faro, a esperar en lo que se resuelve, pero esperamos, ¿verdad? Siempre se puede hacer algo. Claro, nada es imposible. Siempre se puede hacer algo. Nada es imposible. Ok. Me diste un buen ejemplo. Nadie lo había descrito de esa manera. Gracias. Pero para hacer un recap de las dos historias que dijiste que la gente debe conocer. En Arroz Habichuela. No las tienes que decir enteras de nuevo. En Arroz Habichuela. ¿Qué es lo que debemos saber del faro? De la historia que compartiste. Bueno, es un legado de aquellos tiempos cuando no éramos parte de los norteamericanos, éramos de los españoles. Que todo lo que viene de tiempos coloniales ciertamente carga su historia, tiene un legado muy especial y prácticamente es la estructura que nos legaron. Hay otra que ahorita fuera de cámara me lo preguntaste. Pero el faro, como dije, es una de las estructuras más reconocidas en Puerto Rico y debería estar disponible al público para visitar. El segundo dato poco conocido fue lo del proceso rodril. ¿Son Arroz Habichuela? ¿Son Arroz Habichuela? ¿Qué es lo que debemos saber? Bueno, debemos saber que Cabo Rojo fue el lugar de ese suceso que fue tan, no solamente dije en Cabo Rojo y ni en Mayagüez, en Puerto Rico, porque ese año, ese caso, todo el mundo quería saber qué iba a pasar y cómo iba a culminar ese proceso, ese caso criminal, lo que nosotros ahora le llamamos caso criminal. Pues, como te dije anteriormente, pues resultó en que Crispiniano Rodríguez, que todo el mundo había dicho que había sido, y todavía se cree que fue él, pero de alguna manera logró probar que no, que su inocencia y pues salió absuelto. ¿En qué año fue de nuevo? 1892. Okay. El crimen fue en 1891, pero es un año después en Mayagüez que se resuelve. Volviendo a la sociedad histórica, ¿qué proyecto tiene la sociedad histórica ahora mismo? Pues mira, tenemos varios proyectos. Uno de ellos impacta a corto plazo. Vamos a ir a las escuelas. Estamos empezando ahora mismo por la escuela superior Montserrat Eloín de Irizarry de Boquerón, que yo agradezco y envío un saludo a la doctora Soraya Lagares, que nos ha abierto sus puertas. Soraya, gracias. Gatamusa, así le decimos de cariño. Vamos a impactar ahora los clubes de historia en las escuelas. Estamos empezando. Eso es a corto plazo. Vamos a mostrarle a los estudiantes, como yo lo digo, como me gusta decirlo, el orgullo de lo que es ser caborrojeño. Háblame de esos clubes históricos, no había escuchado mucho. ¿Dónde están? ¿Existen 1, 2, 3? Háblame un poquito. Casi siempre se dan en las escuelas superiores. Okay. No solamente de historia, está el club de ciencia, el club de español, pero nosotros al ser sociedad histórica, ese es nuestro, ¿verdad? Nuestro norte, sí. Nuestro fuerte. Pues vamos a impactar esos clubes de historia que son estos grupos de estudiantes que están interesados en conocer de dónde vinimos, qué somos y hacia dónde vamos. Porque yo siempre he dicho que el que no conoce su pasado va a tener problemas. ¿Hacia dónde vamos, Jerjes? ¿Hacia dónde vamos? Cuéntame. ¿Hacia dónde vamos sí. en el... ¿Hacia dónde Cabo Rojo va? ¿Hacia dónde tú crees que vamos? Bueno, tenemos que ponernos las pilas, como yo digo. ¿Sí? Porque como estaba diciendo ahorita fuera de cámaras, yéndonos por la tangente turística, mire, es preocupante que ya otros municipios nos han pasado la piedra, turísticamente hablando. Solamente puedo mencionar 3. Aguadilla, Isabela y en el caso de Lajas, La Parguera. ¿Cómo estamos preservando y promoviendo estos sitios históricos? El problema que hay en Cabo Rojo es que muchos de nuestros atractivos turísticos e históricos, si no están en terrenos privados, están bajo organizaciones comunitarias. Te puedo dar un ejemplo, y el más visible, la estación del ferrocarril. Cuando allí en la entrada de Ana María, en la calle Hostos, pudiera ser un museo,
fíjate como lo estoy diciendo, pudiera ser un museo del ferrocarril, ¿sabes? O, no, y no del ferrocarril, pudiera ser un museo de historia de Cabo Rojo, pero utilizar esa estructura para eso. Pero lo ocupa actualmente una organización que ellas realizan un trabajo, ¿verdad?, loable, pero eso es lo que pasa con algunas de las estructuras en Cabo Rojo, que no las estamos utilizando. Y no solamente monumentos, personajes también, que eso es otra de las cosas que está trabajando la sociedad histórica. Te puedo mencionar la escuela Pedro Fidel Colbert, la antigua escuela superior Luis Muñoz Marín. ¿Sabes? Son estructuras que cargan un bagaje histórico, porque son estructuras prácticamente centenarias, casi centenarias. ¿Y qué pasa? Mencionaste que lo del tren, lo del ferrocarril, pudiera ser un museo. Háblame del museo. Tenemos un museo, pero ¿qué está pasando con el museo? Bueno, ciertamente el museo es un lugar elegante, ¿verdad? Un lugar elegante en su estructura, pero lo estamos manejando no como debería ser manejado. Te voy a explicar cómo, no quiero que se me confundan. Ustedes saben, el puertorriqueño, cuando llega el fin de semana, estamos esperando que cada semana vengan los viernes para irnos a conocer la isla, porque tenemos el tiempo, algunos, la mayoría de nosotros, irnos a lo que se llama chinchorreal, y muchos se van a conocer otros pueblos, casi siempre domingo, fin de semana. ¿Qué pasa? Yo tengo un museo que cuando la gente entonces va a salir a estos lugares a conocer, y yo he ido a pueblos que tienen sus museos abiertos, cuando llegamos a Cabo Rojo, el único museo que tenemos cerrado. No lo había pensado de esa manera, tiene todo el sentido. El museo debe abrir, ejemplo, hasta las 8 o las 9, de claro. 1 a 8 o 9, algo así. Claro que sí. Yo he ido a Junta. Sí. A Junta yo he ido, frente a la alcaldía tienen el Museo de Historia y eso está abierto hasta domingo. Un pueblo pequeño, ¿sabes? Un pueblo pequeño. San Sebastián, el Museo de la Casa de Doña Visa. Ok. ¿Te gustaría que las horas cambiaran? Claro, el horario. ¿Qué más te gustaría ver? ¿Qué otro cambio te gustaría ver en el museo? Bueno, que entiendo que eso está en proceso por las autoridades municipales, porque le hace falta un cariñito y bien bueno, de verdad. ¿A qué tú te refieres con eso? Aires acondicionados, pintura, nuevamente, interior, arreglar daños estructurales que tiene. ¿Sabes? Hay que ponerlo en condiciones para que sea un lugar que yo pueda decir, puedo recibir visitantes y sé que van a salir. Yo no estoy diciendo que esté ahora porque sé que lo está corriendo mi gran amigo Roberto Lemín, a quien aprecio mucho, Roberto. Los empleados que tiene son buenísimos, pero ellos necesitan también las herramientas. Ellos necesitan, para ellos dar el 100, ¿sabes? Tiene que estar la estructura en buen estado físico para eso, para que cuando vengan los visitantes, porque yo he escuchado, y te soy bien sincero, yo he escuchado gente que entra al museo y entonces me dicen, caramba, pensé que era algo más. Algo más. Algo más. ¿Y qué es ese algo más que necesitamos? ¿Qué es eso algo más? Algo más. Cuando vamos al Museo de Arte de Ponce, cuando vamos a los museos de San Juan, Museo del Niño, todos los museos, encontramos un lugar limpio, elegante, un lugar bien mantenido. Que te da orgullo. Sí, un lugar, iluminación perfecta, porque cuando estamos hablando de un centro para exponer arte, la iluminación tiene que estar perfecta. Tiene que ser buena iluminación. Ustedes saben que el arte lleva unas reglas que tiene que verse bien, si es un cuadro, si es una pintura. ¿Sabes? Es un museo. Un museo, claro. Ok. ¿Y el sector convenciones? Hay que explotarlo más. Sí. Mucho más. Sí. Volviendo a la historia, ¿cuál es la época o el periodo favorito tuyo? ¿Cuál es el que tú crees que... ¿Cuál es el que tiene un espacio en tu corazón? Bueno, te puedo decir que es la historia de cómo Cabo Rojo pasó a ser Cabo Rojo. Y me explico. Al principio de nuestra conversación dije que Cabo Rojo en sus inicios, cuando no éramos Cabo Rojo, era prácticamente gente nómada que comenzó en un lugar y se iba moviendo. Ellos fueron subiendo. Recuerda que para aquellos tiempos, los tiempos tempranos de la colonización, las Salinas de Cabo Rojo eran un lugar de mucho atractivo comercial. ¿Por qué?
porque estamos hablando de que muchas de las cosas que se hacían se pagaban con sal, no era con dinero, era con sal. ¿Sabes? Y la sal era bien importante. Entonces, ¿qué pasa? Alrededor de las salinas, prácticamente esos son los cimientos de Cabo Rojo, las salinas. Por eso es que es importante, y nuevamente recalco las salinas, trabajarlas y preservarlas, no solamente en su estado natural, pero sino también preservarlas porque es un lugar de gran importancia histórica y cultural para Cabo Rojo y Puerto Rico. ¿Sabes? Tenemos que cuidar de nuestras salinas. Cuando, como dije, los primeros caborrojeños, ahí es que se crea lo que se conoce ahora como el Corozo, que fue una comunidad que era de los salineros. Esta comunidad, este grupo se movió aquí, cada vez iban subiendo más, llegan a lo que se conoció como acá, lo que es Guaniquilla ahora, Pedernales, los Altos del Tujao, y de allí, por eso digo que es el periodo que más me gusta, porque fue cuando comenzamos, cuando nacimos oficialmente como municipio. Del Tujao se va moviendo más al este. ¿Qué pasa? Y otra cosa que muchos caborrojeños quizás no sepan, hay una historia que nos dice, no se ha comprobado que verídica sea, pero mucha de la historia que nos llega ha sido a través de voz, ¿sabe? Que no está escrita, pero se dice que el pueblo de Cabo Rojo, el centro urbano, como lo vemos ahora, no iba a estar donde está, iba a estar en Miradero. Porque en Miradero están estos manantiales que discurren por debajo de la tierra y para aquellos tiempos eran aguas, ¿verdad? No solamente estabas más cerca de la costa, sino que tenías estos manantiales y tenías el problema del agua resuelto. Pero ¿qué pasa? Finalmente, y después, ¿sabes cómo es la historia, verdad? Y los sucesos que suceden con los puertorriqueños. Finalmente, pues el pueblo de Cabo Rojo se establece en el lugar donde estamos actualmente. Y eso sucedieron cosas. Muchas historias. Venturas y desventuras. Jorge, ¿cómo los residentes y los visitantes pueden aprender más sobre Cabo Rojo? Yo soy creyente de que si yo quiero aprender de algo, yo tengo que inculcarme y ponerme como norte, ¿verdad? Buscar indagar de por qué, de la existencia de eso, de lo que yo quiero aprender. Mira, hay libros, lugares que usted puede, la misma sociedad histórica, para eso estamos, usted se comunica con nosotros y usted quiere saber de algo. Pero, fíjate, y es lo que yo soy creyente, la mejor manera de tú aprender de algo de Cabo Rojo, sea lo que sea, móntate en un carro y ven a Cabo Rojo, si no eres de aquí. Y si eres caborrojeño, pues interesa, ¿sabes? Incúlcate ese interés por yo ir a ese lugar, porque ahorita mismo estaba hablando aquí con Noelia y le dije algo que ella no conocía de Cabo Rojo, sí. ¿sabes? Y ese es un problema que siempre hemos tenido en Cabo Rojo, que muchos de sus residentes, de nosotros mismos los caborrojeños, sí, hay cosas que no las conocemos. Entonces, pretendemos recibir gente de otros lugares, no solamente de Puerto Rico, también de otros países que han venido, pero no conocemos nuestra propia historia. Te voy a contar algo que nunca a mí se me olvida. El que me conoce bien sabe que yo siempre estoy en la plaza, por las tardes. Sí. Voy a tomarme mi cafecito, mi heladito, tú sabes. Hace años, yo estaba sentado en la misma plaza y un empleado del gobierno municipal, está este grupo de visitantes y casi al lado mío yo escucho, cuando ellos querían saber, ven la tumba monumento de el doctor Ramón Emeterio Betance Cialacán, que es el padre de la patria puertorriqueña y uno de los puertorriqueños de más bagaje e importancia en la historia nacional. Y yo escucho, para desventura mía y para vergüenza ajena, que esta persona le dice, siendo empleado del gobierno municipal, siendo caborrojeño, se atrevió a decirle a ese grupo de gente que preguntaba quién era Betance, mira, ese fue el primer alcalde. Imagínate mi impacto de yo decir, yo lo hubiese pensado de cualquier otra persona, pero de un caborrojeño que se atreviera a decir algo. Betance nunca fue alcalde.
¿sabes? Su gesta fue más allá Y yo escuchar eso a mí me incitó. Yo dije, esto hay que comenzar a cambiarlo. A cambiarlo. Claro que sí. So, antes de preguntarte por la visión de la sociedad histórica, que esa es la última pregunta que tengo para ti, vamos a hacerle un llamado, un call to action. Me gustaría que miraras la cámara y me volvieras a contestar la pregunta, cómo el residente y el visitante puede aprender, pero yendo a la sociedad histórica, cuáles son las horas y a dónde tiene que buscar. Obviamente, que visite caborrojo.com, que tenemos unas historias, unos artículos bien chéveres en caborrojo.com. La sociedad histórica tiene la página de Facebook y dile dónde más lo pueden conseguir. Ya, algún llamado a la atención a las personas, el que quiera aprender, la persona el residente y el visitante que quiera aprender, ¿qué es lo que tú le dices que haga? Bueno, a todos los interesados en conocer no solamente la historia, sino también lugares de interés en Cabo Rojo, lugares turísticos. Somos una herramienta, como dije. Usted se puede comunicar al 787-629-2481 y allí con mucho gusto le vamos a servir. Vamos a servirle en que si usted quiere conocer algo de Cabo Rojo en específico, sea la historia, sea su personaje, eso es parte de la que te voy a comentar rapidito. Parte del trabajo de la sociedad, lo que usted quiera, usted atrévase a llamar, no sea tímido, llame y créeme que le va a gustar conocer muchas cosas interesantes de Cabo Rojo, porque como dije, Cabo Rojo tiene muchas cosas más que solamente playa y arena. Así que otro de los proyectos que se me pasó a decirte ahorita, estamos tratando también, y yo sé que tienes que haber conocido de este problema que tenemos. Para 1990, por ahí, fue cuando se instaló la estatua de Cofresí en el balneario. Okay, ajá. Siempre desde el principio estuve en desacuerdo que se instalara allí. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que tú instales un monumento dentro de una facilidad que tú tienes que pagar para entrar? ¿Sabes? Todo monumento debe estar al alcance del público. Entonces, se puso allí, con eso no hay problema. Sus razones tuvieron. Y el escultor, que es don José Buscaglia Guillermetti, que todavía está vivo, decidió ubicarlo allí. ¿Qué pasa? Para aquellos tiempos, esa área donde está la estatua de Cofresí era un área totalmente abierta, ¿sabes? No había mangles. ¿Tú has ido a la estatua como está actualmente? Pues yo te invito a que tú vayas, según invito a todos los caborrojeños, a que visiten cada uno de nuestros atractivos atractivos. Mira, ve allí y dime si esa estatua se ve. ¿Qué te gustaría que pasara con esa estatua? No he ido en persona, vamos a ir, no he ido, he visto las fotos, he visto los comentarios, he escuchado las quejas, pero no tenemos que ir. ¿Qué te gustaría que pasara allí? Simple y sencillo, como tú dices, en Arroyo de Habichuela, que se remueva de allí, del lugar donde está actualmente. ¿En dónde la pondría? Yo soy creyente y yo sugeriría, mira, Cofresí era un hombre de mar. Sí. Vamos a ubicarlo en una de las plazas del poblado y así convertimos la estatua en otro atractivo que la gente, tú sabes que la gente va, mira, de ahí surgieron estas sillas, que te hacen una silla gigante y la gente va y se retrata en eso. Pues vamos a darle, ¿sabes? Un protagonismo a esta estatua, vamos a ubicarla en el poblado Boquerón, que esa estatua representando a ese hijo de Cabo Rojo tenga el mar de fondo, el mar por los que él surcó en su vida. Hay que sacarla del lugar donde está porque nadie la ve, ¿sabes? Creo que hemos hablado anteriormente, pero no estoy seguro, sobre un tour nocturno o un tour del Pirata Cofresí de Salvador Brau. Hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿No? Entiendo que sí, vagamente. Ok. ¿Qué tú opinas de eso? Tú me dices un tour, por ejemplo, que el Pirata Cofresí llegara, cuando llegaron los turistas, hubiera alguien diciéndole la historia. ¿Alguien vestido del Pirata Cofresí? Se puede hacer. Ahorita mencioné Arecibo, donde está el faro, es un parque de atracciones prácticamente, y yo no he ido, pero me han dicho que hasta te reciben vestido de
de piratas. ¿Sabes? Algunos muchachos empleados del lugar. ¿Y en la plaza podremos hacer algo similar? Nada es imposible. Ahorita lo dijimos, se puede hacer. La cuestión es tener creatividad. Yo me pregunto, y esto, una pregunta en serio. Llevamos 2 años de regreso. Todavía no me explico por qué no hay actividades jueves, viernes y sábado en la plaza. Me gustaría ver una plaza vibrante como cuando estaba en las fiestas patronales, pero sin las machinas. Cada residente y visitante consumiendo en Cabo Rojo los comercios locales. Yo sé que se puede. Claro que sí. Se puede. Cuéntame, ¿cuál es la visión para la sociedad histórica? Bueno, la visión, te mencioné algo hace unos minutos atrás, pero la visión es que la gente, los visitantes y los caborrojeños también, claro que sí, cuenten con la sociedad histórica cuando tengan esa hambre de conocer, de indagar algo más, ¿sabes? Yo quiero aprender. Yo quisiera, y te voy a decir, tú has ido a Ponce. Sí. Tú sabes cómo es el ponceño. Sí. Ellos tienen y quieren más. Así yo quiero. Ellos tienen un orgullo tan profundo de ser ponceño que ellos lo gritan a los 4 vientos. Yo quisiera algo así para Cabo Rojo. ¿Qué tú quieres para Cabo Rojo? Yo quiero para Cabo Rojo ese mismo orgullo. Nosotros no somos leones, pero somos mata con hacha. Y tenemos una historia preciosa, una larga historia, ¿verdad?, que podemos contarle a todos los visitantes. Vamos a explotar ese nombre que nos tienen, capital del turismo interno. No dejemos que otros municipios, ¿sabes?, nos quedemos de brazos cruzados. Vamos a ser creativos. Vamos a realmente ser un polo de atracción para todo el que quiera ver cosas bonitas. Me encantó. Y lo vamos a terminar con eso. A menos que tú quieras decir algo que no te haya preguntado. Estamos. Hemos cubierto todo lo que querías. Terminaste positivo. Me encantó. Claro. Me encantó. Jorge. Seguro que sí. Gracias por estar con nosotros, familia. Si te quedaste hasta el final, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio de Puerto Rico Sin Filtro. Hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche. Todos los miércoles a las 7 de la noche el próximo va a ser un nuevo episodio de Puerto Rico Sin Filtro. Y con eso los dejo terminando. Por favor, si les gustó o tienes un comentario, una pregunta, déjala en los comentarios.